Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Domén, investigadora de la Cátedra en Salud Pública Carlos Peralta, y estamos aquí en la Universidad de Anáhuac con el maestro Juan Carlos Kaifen, alquimista social. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Igualmente. Cuéntanos un poco, ¿qué es la alquimia social? La alquimia social es no podría llamarle ciencia, pero es una práctica que he ido desarrollando en donde justamente estamos viendo cómo logramos combinar tecnologías sociales, que es lo que usamos para transformar una sociedad, para acceder a la inteligencia, sabiduría colectiva de una comunidad, pero al mismo tiempo también estamos combinando tecnologías espirituales. Y la alquimia es la ciencia del espíritu, es una ciencia donde se trabaja a nivel científico de cómo funciona la naturaleza. Entonces, trabajando y estudiando estas dos ciencias, he integrado lo que es alquimia social como una forma de usar estas dos tecnologías espirituales y sociales para evolucionar nuestro sistema operativo social. ¿Qué es el sistema operativo social? Simplemente es el sistema de acuerdos, la serie de acuerdos que tenemos para operar nuestros sistemas sociales, es decir, cuáles son los acuerdos que usamos para que funcione nuestro sistema de gobierno, cómo tomamos decisiones, cuáles son los acuerdos para ver cómo funciona nuestra economía, cómo creamos y distribuimos la riqueza, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de justicia, sistema de salud, etc. Entonces, el sistema operativo social le llamamos a los acuerdos sociales que tomamos para que funcione nuestra sociedad. Entonces, actualmente lo que estamos trabajando, lo que estamos buscando es cómo lo evolucionamos, porque tenemos una problemática en donde los sistemas sociales ya dejaron de ser operativos. Se crearon para sociedades y contextos de hace 50 o 100 años, o 200 en algunos casos. La sociedad evolucionó, surgió la tecnología, el internet, hemos evolucionado como sociedad. Entonces nuestro sistema social, el sistema operativo social ya es obsoleto. Necesitamos una actualización, un upgrade. Y de esta forma es justamente lo que estamos buscando en lo que es alquimia social, es cómo observamos cada sistema social y nos preguntamos, ¿es esto lo mejor que podemos hacer? ¿Podemos hacerlo mejor? Y obvio que sí. Tenemos grandes soluciones en el área de tecnología, de gobierno, de energía, de salud, de educación. Y lo triste es que no todas estas innovaciones están llegando a nuestro día a día. Se quedan en la periferia y parte de lo que estudiamos en el tema de alquimia social es que nos hace falta acceder a nuestra sabiduría e inteligencia colectiva. Y eso es parte de la práctica que hacemos en la alquimia social. Cómo desarrollamos las capacidades para vernos primero que nada no como entes separados en una comunidad, sino vernos como entes y seres interconectados e interdependientes que todos juntos funcionamos como un organismo social. Y de esta forma lo que estamos buscando con la alquimia social es cómo desarrollamos esas capacidades para actuar como uno y pensar como uno, tener una voz unificada, acciones y pasos unificados. Y ese es el proceso de cómo la alquimia social nos puede llevar a mejorar las condiciones de vida y la salud de nuestros organismos sociales. Muy bien, suena muy interesante. Cuéntanos un poco cómo se aplica esta alquimia social. Sí, para la alquimia social, como dije, usamos diferentes tecnologías. En la parte de tecnologías sociales usamos pensamiento sistémico en el sentido de poder entender sistémicamente cuáles son todos los actores de una comunidad, cuáles son todos los elementos de un problema y usamos pues, tecnologías de pensamiento sistémico, puntos de palanca, que los evolucionamos y les llamamos acupuntura social, temas de design thinking, cómo diseñamos la innovación. Usamos muchas técnicas de lo que se le llama el arte del liderazgo participativo, en inglés lo conocen como Art of Posing, que son técnicas de cómo diseñamos diálogos a pequeña escala y a gran escala. ¿Cómo logras que gente inteligente haga cosas de verdad inteligentes? Y que no sea el número que nos impida tomar decisiones inteligentes por no tener las habilidades de cómo tener un diálogo de manera colectiva e de forma inteligente. Entonces, por un lado, usamos ese tipo de metodologías, pero también las combinamos con otro tipo de tecnologías como cómo logramos masa crítica, cómo logramos influenciar un ecosistema social, cómo logramos que podamos pues sí, acceder a esa inteligencia, sabiduría colectiva que nos pueda llevar a tomar acciones de una forma importante. Así lograr. En eso estamos combinando también la parte de software, cómo logramos generar el software que nos ayude a vernos, a conectarnos, a nutrir nuestras relaciones y a tener acciones que impacten el fluenciamiento del ecosistema.
Entonces, esas son las metodologías que estamos usando para llevar un proceso de alquimia social. Y la parte de alquimia usamos también, hacemos una semejanza de cómo funciona el cuerpo humano y observamos cómo funciona, por ejemplo, la acupuntura china, en donde ve al cuerpo como un todo. Entonces, tal vez te duele un órgano y empiezan por otra parte del cuerpo, en donde con una aguja regulan la energía del cuerpo y terminan sanándote los órganos. Entonces, de esa forma usamos esos principios en la alquimia social para sanar a nuestro cuerpo colectivo social. Y cuéntanos, con este modelo, digamos, de salud social, ¿qué modelos tenemos? O sea, ¿qué ejemplos tenemos en el mundo? ¿Esto ya se está poniendo en práctica en algunos países? Sí, definitivamente. Hay muchos indicios de que esto quiere suceder. Y lo que está pasando es que estamos cambiando el sistema de valores bajo los cuales consideramos a la humanidad o a una persona exitosa. Estamos cambiando de un éxito social en donde el tener es la imagen del éxito del sueño americano, que nos lleva a tener una hipnosis colectiva y creemos que eso es éxito, que eso es felicidad. Y tenemos, por ejemplo, casos como el de Bután, en donde generan una serie de indicadores distintos y generan los indicadores de la felicidad, y ellos dicen, no, lo que necesitamos es ser felices. Entonces ellos miden con indicadores y trabajan para lograrlos, ¿qué nos lleva a ser felices? Entonces, es empezar a cambiar las métricas de éxito, lo que valoramos como éxito, y empezar a medir el éxito desde otros principios, otros indicadores, no solamente cuantitativos, sino cualitativos, que nos lleven a niveles de bienestar y prosperidad elevados. Y de esta forma es como se empiezan a ver algunos ejemplos, y también se están dando muchos ejemplos de cómo sociedades como las escandinavas han logrado ejercicios de inteligencia colectiva en donde toda la comunidad se une, crean constituciones nuevas, elevan sus niveles de bienestar, y hay muchos casos que se están dando en Suecia, en Dinamarca, en Estados Unidos. Aquí en México hemos estado trabajando en algunos ejercicios también usando herramientas de inteligencia colectiva. Lo hemos hecho en Monterrey, lo hemos hecho también en algunas partes del centro de México. Está sucediendo en todas partes. Lo están haciendo en Chile, en Colombia, se están también implementando en África. Lo interesante que está sucediendo ahora es que las nuevas tecnologías y de redes sociales nos están permitiendo una mayor interconexión y que empecemos a tener mayores niveles de cohesión social mucho más rápido, que podamos detectar, nos está permitiendo detectar innovaciones que nos permiten evolucionar nuestros sistemas sociales. De open source, ¿no? Donde cada quien aporta lo que ha visto, ya sea en el país o en algún proyecto en el que están. Exactamente, se están creando ecosistemas de innovadores en donde están jugando con nuevas reglas. Son nuevas reglas en donde compartimos el conocimiento, compartimos la riqueza y se elimina la pelea, por ejemplo, de quién se lleva la estrellita, quién se pone los reflectores, quién se lleva el donativo, el premio, y son sistemas de economía compartida, economía circular, y aquí entra también el tema de criptomonedas, que apenas estamos empezando a ver la punta del iceberg de la revolución que viene con las criptomonedas, y eso se le llama evolucionar el sistema operativo social. Nueva forma de cómo tomamos decisiones, es democracia circular, democracia líquida, democracia sinérgica, o nuevas formas de economía, con todo tipo de nuevas monedas. Esos son dos ejemplos de cómo está evolucionando el sistema operativo social, y hay muchos elementos que contemplan no solamente la parte del tener, sino también la parte del ser. Y es por eso que usamos mucho la parte de la alquimia, porque la alquimia justamente es eso, cómo evolucionamos como seres humanos de la materia. Dinos cómo relacionas esto de la alquimia social con la salud pública. Se me hace muy interesante porque justamente la salud pública y la alquimia social se relacionan, porque la alquimia social ve a la sociedad como un organismo vivo. Entonces tenemos que empezar a ver cada uno de los órganos que conforman al organismo social, como el órgano de salud, el órgano de educación, el órgano de justicia, preguntarnos cómo le hacemos para que esté sano y cómo logramos un diálogo multiactores y sistémico para que entendamos de que para que un órgano esté sano, los demás tienen que estar sanos y tenemos que entender la interrelación entre cada uno de ellos, que generalmente no lo hacemos así. ¿Qué papel tienen los jóvenes en esto del cambio hacia una nueva definición de la salud, ¿no? Yo creo que es esencial porque los jóvenes tienen la innovación por dentro. Son los creativos culturales que ven lo que no funciona y que tienen en su ADN el cómo lo mejoro.
Ahora, ¿cuál es mi regalo y cuál es mi contribución al mundo para mejorarlo? Entonces, hay que apoyarlos más allá de meterlos en la forma tradicional de cómo siempre ha sido. Hay que impulsarlos y acompañarlos para que innoven y evolucionen el sistema social. Y hay que darles ese espacio, hay que darles la guía. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que se quiere involucrar activamente en este cambio? ¿Por dónde les dirías que empezaran? Yo les invitaría a que inicien por dentro de sí mismos, que se hagan la pregunta, ¿cuál es el deseo más profundo de tu corazón? Y desde ahí, desde cuál es el regalo que tú traes al mundo, para qué naciste, y desde ahí empieces. Y llegues con tu regalo al mundo y desde ahí empieces a unirte a los millones de jóvenes que están cambiando la historia en este momento. Realmente hay una revolución hecha por jóvenes que están cambiando la historia y es simplemente únelos, hazte visibles y vas a entrar en la red. ¿Hay alguna plataforma, algo en lo que, o sea, donde nos podamos nosotros meter para investigar un poquito más sobre esto? ¿Hay organizaciones ya bien puestas o algo? Hay diferentes organizaciones. No existe todavía, en mi punto de vista, la red que esté haciendo todo esto visible. Yo creo que va a salir en muy poco. Posiblemente en este año se están creando redes alternativas más allá de Facebook, más allá de Google, en donde permita visibilizar los ecosistemas de redes que están, de pioneros que están haciendo el cambio. Por ejemplo, te puedo nombrar, hay redes de autoposting, de liderazgo participativo, que están innovando nuevas formas de gobernanza, sociocracia, holocracia para empresas. Hay redes de criptomonedas, gente que está innovando el sistema económico a través de blockchain. Investiguen, por ejemplo, Holochain, que es la evolución del blockchain. Y así nos podemos ir en diferentes redes a nivel salud. Están surgiendo muchas cosas en educación, en tecnología, realidad virtual, realidad aumentada. Están surgiendo, están visibles, pero el consejo que daría es, encuentra desde dónde quieres participar, encuentra tu equipo de trabajo, encuentra tu comunidad, y de ahí el proceso que se está dando orgánicamente es cómo nos conectamos. Juan Carlos, en tu andar, en toda esta nueva visión de ver el mundo y la salud, finalmente el cambio de la sociedad, ¿dónde has visto o tienes algún ejemplo de éxito y digo también de fracaso de este tipo de modelo? Sí, bueno, en experiencias, ejemplos que he visto, que he vivido, empezaría con la primavera árabe en Egipto, en donde se vieron casos muy rápidos de cómo la gente se unió para lograr un cambio. En el caso concreto de Egipto, 18 días les bastó para que toda la comunidad se uniera y derrocaran a un dictador. El problema fue que todo el mundo sabía que no quería un dictador. Les costó 18 días, les costó nada ponerse de acuerdo en lo que no querían, derrocar a un dictador. El problema que tuvieron es que no tuvieron la capacidad para ponerse de acuerdo en qué se quería. Y eso los llevó a estar peor que como estaban antes. Me ha tocado trabajar en Egipto, en donde empezamos justamente a desarrollar las capacidades, usando muchas de esas metodologías, trabajando en Cairo con diferentes innovadores. Empezamos a sembrar las bases de cómo es que la comunidad tiene que empezar a conocerse y a tejer, a fortalecer el tejido social. Eso fue en Egipto. Lo mismo también, caso de éxito, se puede ver en los países nórdicos, en donde justamente con una crisis financiera la comunidad se une. En un caso que les iba a llevar a la quiebra, dijeron no, la sociedad se une, generan una nueva constitución usando diferentes metodologías de inteligencia colectiva y salieron avante, salieron exitosos de la crisis. Y eso sería como un caso de no éxito, un caso de éxito. Y finalmente todo esto yo lo traigo a México y tengo una pregunta, que es ¿cómo le hacemos para que el corazón de México, que se vio vivo en el terremoto que acabamos de tener en septiembre 19, hace 2 años, ¿cómo le hacemos para que ese corazón esté vivo día a día? Y creo que todas las herramientas de alquimia social pueden ayudar a que ese corazón despierte y lo tengamos vivo y presente en el día a día en México y así construyamos el país que queremos. Para terminar, tú que ya llevas varios años en esto, ¿cuál es tu regalo para el mundo? ¿Hay algún proyecto en el que estés trabajando? Si tenemos tiempo también desarrollando todo tipo de metodologías de inteligencia colectiva y alquimia social,
Y esto lo resumiría, no sé si recuerdan, hace algunos años Televisa lanzó una iniciativa que se llamaba Iniciativa México, en donde buscó traer a las mejores ideas, a los mejores talentos. Mi problema, mi desilusión fue que solamente se premiaron a 50 iniciativas. Un amigo mío quedó en segundo, por cierto, pero solamente fueron 50 iniciativas. Una amiga mía trabajando en el grupo de selección me dijo, tenemos 14,000 proyectos que funcionan. Y mi pregunta era, ¿podríamos hacer una iniciativa México hecha por mexicanos? En donde no solamente los 14,000 proyectos que funcionan, sino tengamos tal vez 50,000 iniciativas de mexicanos que están haciendo cosas de verdad, empecemos a aplicar todos estos principios de inteligencia colectiva y de verdad despertemos y pongamos en acción el corazón de México. Creo que es posible, tenemos las capacidades tecnológicas, financieras, la capacidad para la inteligencia para llevarla a cabo, y creo que si lo logramos, este puede ser un regalo de México para el mundo, de cómo es que podemos activar un cuerpo colectivo social, de cómo traer el genio, el corazón de los mexicanos en acción, que somos muy creativos, y toda esta creatividad llevarla al mundo. Creo que si lo logramos, no son sueños utópicos, yo le llamo a esto una profecía autogenerada, que es si lo crees, lo creas, y creo que si al menos un pequeño grupo de mexicanos conscientes, que de acuerdo a las leyes de masa crítica necesitamos 1%, 1 millón de mexicanos, que logremos empezar a actuar de esta forma, podemos generar un cambio en la historia en un plazo muy corto. Muchas gracias por compartirnos un poco de qué es esto de la alquimia social y cómo finalmente estamos transicionando hacia una nueva definición de salud y bienestar, ¿no? en el mundo. Muchas gracias por habernos acompañado y queden pendientes para más sobre esto de la alquimia social. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Caeten Quintanilla, soy alquimista social y les mando un saludo a todos los alumnos y alumnas de la Universidad Anáhuac y les quiero dejar el mensaje de un sueño de esperanza. En mi trabajo creo que es posible acceder a la inteligencia colectiva, inteligencia y sabiduría colectiva de toda la comunidad. Pero para lograr eso es importante que empecemos porque cada uno de ustedes se conecten con el corazón, con cuál es tu regalo al mundo, y desde ahí empecemos a generar toda una serie de conexiones y de trabajo en conjunto a través de acceder a nuestra inteligencia colectiva y podamos crear la gran historia. Esa es la gran historia de cómo podemos lograr una sociedad en casa, en tu barrio, a nivel México, a nivel planeta, en donde podamos hacer una transición del sueño americano al sueño planetario. Es algo que les invito a que todos trabajemos en esto, lo hagamos juntos y que creamos que podemos generar el México que todos queremos. Muchas gracias.